filósofo y matemático británico Bertrand Russell dijo: no creas conveniente actuar ocultando la verdad, porque ésta siempre saldrá a la luz. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La verdad siempre saldrá a la luz. El tema es que a veces se demora demasiado, ¿verdad? Señor director, que pasen los litigantes. Él vio la oportunidad y se convirtió en un monstruo. Lo más difícil de todo es vivir con la traición de tu familia. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Robina, explícame quién es Gustavo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Gustavo es un hombre al cual yo llamé mi padre durante muchos años. A los 14 años él decidió abandonar su familia. Conoció a una mujer, se casó, rehizo su vida. Hizo lo que le dio la gana. Perfecto. Pero él nunca se hizo cargo de nuestra familia. Ni una llamada, ni un mensaje. El dinero ocasional, un día que otro, para disque ayudar. Esa era su forma de paternidad. Mi madre, una mujer trabajadora, luchó por nosotros, una familia de clase media, 2 trabajos, dobles turnos muchas veces, para mantenernos. Yo se lo debo todo a ella. Hace poco tiempo, un año, mi madre murió. Falleció en un accidente automovilístico. Perdí todo lo que tenía. La única figura que yo tenía era ella. Y ella nos dejó una herencia a mi hermano y a mí, porque yo tengo un hermano menor. Okay. Una herencia de $60.000, la mitad para cada uno. 30.000 a cada uno. Exacto. Dinero que es mío, por cierto. No es tuyo. Entonces, Ok. Yo lo demando a él por la suma de $30.000, la cantidad que es mía, porque yo he sido agredida por parte de él, él se ha llevado mi dinero. ok, pero ¿y cómo él tomó posesión de este dinero? También lo demando Ajá. porque quiero ser la albacea del dinero de mi hermano menor. Porque porque yo sé que él se quiere aprovechar de eso. Y él lo tiene también. Él lo tiene. No, él todavía no lo tiene porque mi hermano es menor de edad. Ok, Por eso yo quiero ser nombrada albacea antes de que sea demasiado tarde. ok. Ahora me tienes que explicar cómo él tiene posesión de ese dinero. Él apareció para ayudarme con los gastos funerarios. Yo jamás había estado tan feliz de verlo. Sentí que podíamos rehacer nuestra familia. Sentí que podía volver a confiar en él. Porque él dijo que se iba a quedar con nosotros durante mucho tiempo y así lo hizo. Estuvo con nosotros durante alrededor de 5 meses tratando de ayudarnos y de que nos estabilizáramos, mi hermano y yo, después del problema que De es la una muerte de tu mamá, Exacto. imprevista, ¿sabes? Imprevista, exacto. Él me propuso a mí que yo le diera mi dinero, yo era menor de edad todavía, que yo le diera mi dinero con una firma legal para él quedarse con ese dinero y venir a Estados Unidos, comprar una casa donde todos íbamos a vivir y pagarme el principio de mi carrera universitaria, que es producción musical, que es lo que a mí me gusta. Te puedes olvidar. Y, o sea, nosotros veníamos conversando, ¿cierto? Él se vino a Estados Unidos porque tenía sus cosas personales y yo le dije que estaba bien, que durante un par de meses yo me iba a hacer cargo de mi hermano, cosa que hice porque yo trabajo, soy una persona responsable. Ahora. Y chévere, yo tranquila en Ecuador nos veníamos escribiendo para ver cuándo yo me venía allá a Estados Unidos con mi hermano menor. Para eso él nos dejó sacar una visa de turista, ¿ya? Durante un tiempo todo estuvo bien, cuando de pronto, de la noche a la mañana, yo le escribo, le mando un mensaje y no me responde. Lo llamo, no contesta. Busco en el Facebook de él, me bloqueó. Como él nos dejó la visa de turista, hice lo que me pareció más racional, porque mi hermano y yo ya estábamos quedándonos sin nada, puesto que el dinero que yo ya lo podía controlar porque ya tenía 18 años, no lo podía tocar porque él se lo había llevado. Apenas llegamos al aeropuerto, agarré un taxi y fuimos a la dirección que él me dio. Cuando llegué, lo primero que hice fue notar que la casa era una casa bonita y grande. Yo recuerdo que él me dijo que él apenas llegara iba a dar el down payment de una casa grande, porque él no vivía en una casa grande. Ok. Entonces, toco la puerta y la persona que me abre es la señora con la que él se casó. La señora me da una mirada de abajo arriba. Obviamente, supongo que ella no me quiere, no me interesa, pero es lo que se notó con su mirada. De pronto, ella me dice, quédate aquí, que voy a ir a ver a tu papá. Y me cierra la puerta en la cara. La puerta de mi casa, porque estoy segura que esa es la casa que él compró con mi dinero. Estoy segura. Me cierra la puerta, veo que va subiendo las escaleras,
de pronto baja también él detrás de ella y él se para y me mira frívolamente. No hay amor en sus ojos, hay puro desprecio. Y lo primero que me dice es, ¿tú qué haces aquí? Así. ¿Tú qué haces aquí? Tú no tienes nada que hacer en mi casa. Mi hermano estaba parado detrás mío. Lo que él hizo fue agarrar a mi hermano, meterlo en la casa, ponerlo detrás de él como para que yo no lo pudiera alcanzar. Y me dijo, te vas a montar en otro taxi y te voy a mandar a dejar a otro lado porque tú en mi casa no vas a poner un pie en mi casa. Es lo mínimo que puedo hacer. Y me mandó en el taxi a un motel, doctora. A que yo duerma esa noche y hasta el día de hoy en un motel. Porque ¿qué es lo que yo tenía en mis bolsillos? $400, nada más. Ok, entonces estás aquí para que te devuelva Exacto. la herencia de tu madre, porque aparentemente ha habido una ruptura en todos los planes que hicieron durante el tiempo que se quedó con Exactamente. ustedes Y allá en sé Ecuador. que él a mi hermano le va a hacer lo mismo. No sabemos por qué, pero sé que se lo va a hacer. Porque si me lo hizo a mi persona que dice que me amaba, que me quería... Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué edad tiene tu hermano? 17. O sea, está a punto de cumplir los 18. Sí. Entonces, tú estás esperando que él cumpla los 18 para que ustedes juntos... Para Sí, pero llevarse él el va a dinero tener detrás. No, él va a tener completo y total Dominio manejo de su dinero. de su herencia. Lo que yo quiero es que le sea entregado su dinero a él, que no lo coge este señor, porque Ok. este señor Perfecto. lo va a votar. Ah, perfecto. Muy bien. Ok, muy bien. Bueno, Gustavo, ¿y esta situación así tan radical, tan extremista con tu hija? Doctor, esta es una novela de terror, Yo no soy su hija. definitivamente. ¿Perdón? Es muy bueno que lo reconozcas. Yo a él no lo considero mi padre. Doctora, yo no tengo hijos. Estos hijos resulta que no son míos. ¿Y cuándo tú He descubres estado eso? engañado 17 años. Por lo tanto, yo no tengo que devolverles absolutamente nada. Porque ese dinero es mío. Es dinero de mi trabajo. En otras palabras, me estás diciendo que si estos no son tus hijos biológicos, tú consideras que los mantuviste Le bajo explico, un doctora. engaño. Espérate. Los mantuviste engañados toda una vida. Me mantuvieron engañado conjuntamente pero que con los su madre mantuviste fallecida. a ellos. Porque tú los mantuviste por lo menos hasta los 14 años. Doctora, esta señora no trabajó nunca. Eso es lo que tú dices. Yo Cuando nos mantuve ese abandonaste, hogar. ella nos Ok, mantuvo sola. perfecto. Ok. O sea que ella hizo ese ahorro de $60,000 con tu dinero. Con mi dinero, Ok, con mi ahora, trabajo, ¿cómo tú con me mi dices a mí esfuerzo. que ellos no son tus hijos? Ok, doctora, le cuento, si me permite. Yo termino la relación con su mamá por discrepancias. Porque si bien es cierto, me había separado de su mamá, más no de ellos. Y ellos son testigos. Yo todo lo que hice en Ecuador lo hice precisamente basado en el futuro de mis hijos. Ok. Yo Entonces, vengo- ¿cómo te enteras tú de que no son tus hijos? Yo vengo a Estados Unidos, Ajá. doctora, con mi nueva pareja. Entonces, decido crear una familia, queríamos tener hijos, queremos Ok, tener hijos con tu como nueva cualquier- pareja, ok. Por supuesto. Ajá. Entonces, yo veía que la situación no se daba, No se embarazaba no se ella. embarazaba. Entonces lo intentábamos y no se embarazaba. Ella decide hacerse pruebas y me lleva con ella. Ok. Cuando llego a hacerme las pruebas, estoy con ella y sucede el accidente automovilístico. Entonces yo le digo a ella, vamos a hacer las pruebas, pero por favor, esto se ha presentado. Debo viajar a Ecuador porque tengo que estar al lado de mis hijos. Esto es una desgracia. Ella me dice, anda, ve, apóyalos que yo te espero aquí. Voy a Ecuador, estoy con ellos, me ocupo de del funeral de su madre, Exacto. absolutamente de Ok. todo, como siempre ha sido, doctora. Ok. Entonces saco una visa de turismo y les explico mis planes en este país. Ok. Porque allá yo era un músico muy destacado, pero desgraciadamente las cosas ya no estaban saliendo conforme a lo que había planeado. Entonces venía aquí a buscar un futuro con mi nueva pareja, pero siempre pensando en ellos. Ok. no ¿Y el dejándolos resultado de afuera. las pruebas que te habías hecho? Cuando yo llego aquí, Ajá. el primer resultado es que yo era estéril. ¿Tú tienes ahí el diagnóstico? Acércamelo, por Sí, favor. lo tengo y tengo otras cosas más, doctora, que Ok. espero usted los pueda observar. Ok, perfecto. Y es a donde quiero ir, si me permite. Continúa, vuelve a tu podio y continúa. Dale. Doctora, a mi regreso, Ok. doctora, a mi regreso, le repito, me dan ese dictamen y yo me quedo totalmente desconcertado. Ok. Mi esposa me insiste en hacer un segundo diagnóstico, lo hacemos y nuevamente sale que La soy misma estéril. situación, que eres estéril. Perfecto. Ajá. Empiezo a poner mi cabeza en orden. Obviamente el desconsuelo, yo dije, bueno,
¿qué pasó aquí? Cuando mis hijos no tienen la culpa, dije yo, esto es un secreto que se llevó la madre a la tumba, entonces voy a seguir adelante con Apoyándolos. ellos y voy a seguir con los sueños de ellos porque ellos no pueden ser truncados por un error de nosotros. Claro, no de Cuando, ella. oh sorpresa, doctora, un día me estoy acostando a descansar Sí. y entra un WhatsApp a mi teléfono, escrito Por por ella. esta arpía. ¿Qué dice? Me contaron de una escuela de música en Boston. ¿Qué ganas tengo de llegar a Estados Unidos? Y alguien contesta, ya queda poco. ¿Eres tú, no? No. Bueno, hace falta Resulta aquel que mi sea- nombre también lo lleva mi hijo, Ok. el menor. Era el mensaje que ella le escribía a él Que te entró y a por ti. confusión Te entró a ti. a mi teléfono que también es de Hace Gustavo falta que Reyes. aquel se apure con los trámites, es para lo único que sirve. Menos mal que no es nuestro padre, pero hacemos como acordamos. No le decimos nada, que nos pague la escuela y después nos vamos tú y yo y que él se quede con la prostituta cubana. No te preocupes, al final es lo que se merece. Fíjate que Rodolfo, sin habernos criado, fue mejor padre que él. No sé quién es Rodolfo. ¿Quién es Rodolfo? Un amigo de mi mamá. O sea que ellos sí sabían que no eran tus hijos. Doctora, Ellos sí lo siempre sabían. supieron. Siempre lo supieron. Siempre lo supieron, pero querían tener a su tonto útil que siga Ok. manteniéndolo ¿Desde hasta cuándo el día tú de hoy. sabías que este hombre no era tu padre? Mi mamá me lo dijo a los 15 años, doctor. Cuando ella y él Ella- se divorciaron. Mi mamá, para los 15 años, me hizo una fiesta, tradición que es muy importante en Ecuador. Tu mamá no te la hizo, te la hice Ella yo. me hizo la fiesta. Te Tú la ni hice yo siquiera con me mi llamaste, dinero. ni siquiera me llamaste. No vengas aquí a hacerte Ok. el ángel. Vamos a pasar al testigo del demandado, por favor. Y también aquí hay un poder donde ella te firma para que tú puedas manejar el dinero de la madre. ¿Correcto? Aquí está el poder, firmado por la madre. Digo, firmado por ella. Firmado por ella. Dándote a ti el poder de manejar ese dinero. Doctora, Ya, yo perfecto. tomé ese dinero para comprar la casa. O sea, Sí. el fin de ese dinero yo lo cumplí. Ok. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Arely. Ah, tú eres su Soy actual la actual pareja. esposa. Aquí está Arely, que es la actual Si me esposa estás de robando. Gustavo. ¿Qué Esta es la vienes a muñeca declarar? torta que tiene ¿Por qué en no el trabajas? Oye, ya. Doctora, decir que yo no fui la causa de la separación de la madre de ellos. Ya ellos traían problemas. Yo nos conocimos ya que Gustavo, estaba en Ecuador, iba a hacer la travesía hasta aquí, hasta Estados Unidos. Entonces Gustavo llevaba a un campamento donde estaban cubanos, él llevaba ayudas por la Cruz Roja. Nos conocimos y tomamos la decisión rápida de casarnos para que él pudiera acogerse a la ley de ajuste cubano. Ok. Entonces ya después que llegamos aquí, él siempre se ocupó de ellos, siempre estaba pendiente de que no le faltara nada. Imagínense cómo se sintió él cuando él se enteró, no solo de que le estaba traicionando, de que no eran sus hijos, sino de que ellos sabían y que estaban jugando con él el jueguito este de llegar hasta aquí a través de... Ellos lo sabían todo. Ella al final es una chiquilla que es una manipuladora. Es Sí, maliciosa. sí. Arpía Sí, eres lo tú. es maliciosa. Respeta. O sea, Ok. que ahora para Respeta. ustedes tener un No lo hijo hagas. tienen que hacerlo por Aprende a inseminación respetar. artificial consiguiendo el espermatozoide de cualquier otra persona. Sí, pero es consciente, ¿sabe? Él No, lo ya sabe. él lo sabe. No es Naturalmente engañado aquí no hay con- un engaño. Ok. Tú tienes un testigo, Sí. pasemos al testigo de la demandante. Perdóname, este niño tiene 17 años. ¿Tú me das la autorización de que pase? Totalmente, doctora. Porque tú la sigues teniendo. Por supuesto Quiero que sí. lo sepas. Así es, doctora. Ok, pasa. Y este es Gustavo, que se llama igual que tú. Así es. Ok. Hola, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, ¿Estás bien? un poco confundido. ¿Por qué estás confundido? Porque en parte entiendo que ella quiere reclamar su dinero y todo, pero él no me ha hecho nada malo tampoco y bueno, él de hecho me da mis comodidades y Tú estás mintiendo, yo te conozco. Déjalo hablar, ¿ok? él me da mis Déjalo comodidades hablar. y bueno, yo tengo mi habitación, él me invita a viajes a Disney y todo y bueno, Sé sincero, tú estás mintiendo y ellos te están manipulando. Ven acá, mi hijo, ven acá, habla conmigo tú. A ver, ¿qué es lo que pasa? Que yo te veo como medio incómodo. ¿En qué estás incómodo? le di el teléfono de seguridad, de security, porque quería enseñarle algo. Tú le diste tu celular a Roberto porque tú quieres enseñarme algo a mí. Sí. A ver, pero algo que está pasando en tu casa, en la casa de tu padre.
Sí, en la casa de mi papá. Y es relevante a este caso que estamos hablando aquí. A ver. One or version or another of what he has put forth, he's still put down. He does succeed in doing one thing, is keeping all the attention on him. There's so many things we should be doing, job creation and all the rest. Let's have that debate and the rest, but he just keeps bringing attention to him. It's a tactic. What do you think's going on? I mean, we've never seen this before. I mean, you know, the Obama administration had its problems. ¿Quién sabe esto? But the idea of the president going Ella out me of his dijo way que to undercut the si spin of the White yo no House. apoyaba a mi papá, Well, it's le iba a unusual, enseñar but eso as a I've él. said, if you want a job at the White House, Pero you tu know, papá sabe, tú le has dicho esto a tu you're papá. gonna get thrown overboard at some ¿Qué es lo que hay ahí, doctora? Doctora. and you've seen that happening. ¿Y desde cuándo está pasando esto? Desde que me quedé en la casa. O sea, él se porta nice y luego viene ella. Y se porta nicer, ¿no? Él se porta nice y ella se porta nicer. Y se habla Doctora. algo de esto, ¿hay alguna conversación sobre lo que está ocurriendo? No, porque ellos están siempre discutiendo y ya llegamos directamente aquí. No, O sea, no, ellos pelean muchísimo, No, mi hermana y mi papá. tu hermana y tu papá. Sí, ¿Y la relación de ellos dos cómo es? ellos están bien. Y entonces, Bien, pero ¿y entonces, ¿y esto cómo? ¿Qué sentido hace esto? Doctora, ¿podría...? Esto es grave, tú lo sabes, ¿no? Pero grave, ¿Qué es lo grave? ¿Qué pasó? grave. Esto es bien grave. ¿Pero qué es lo grave, doctora? Doctora, Bueno, yo pues mijo, necesito déjame saber. plantearte algo. Tu esposa está teniendo algún tipo de relación sexual con tu hijo. Yo ¿ok? no sabía. Ese es el Dile al tipo de detective mujer con el que Peñate te qué has pasa. casado. ¿No te da vergüenza? No es Sí, así, puedes no es regresar. así. Es más, ¿Cómo no párate es al lado así? de tu ¿Qué no es hermano. así? Párate al lado de tu hermano. callas. O sea que tú lo sabías. Yo no sé nada, doctora, no sé... Este es No tu te hagas celular. loco. Sí, Y tú grabaste esto. ella me lo pasó. Ella te lo pasó. O sea, Yo que no ella sé de lo qué está graba y hablando, luego te por lo Dios. pasa. Diciéndome que si no decía nada, o sea, si lo apoyaba a él, no se lo iba a contar. Me das Yo no sé asco. nada, yo no sé nada, no sé lo que está Te pasando, lo estoy doctora. diciendo lo que está pasando. Te estoy diciendo que tu esposa está teniendo está teniendo actividad ¿Pero qué es esto, sexual Dios? con tu hijo menor Cállate, de no te edad. calles, que no Tú te sabes. calles. Y lo Seguro tiene tú no te grabado callas. Seguro tú aquí. la mandaste a ella. Oficial Peñate, yo Yo no he considero que mandado todo un a menor de nadie, edad, por Dios, yo no sé tiene lo que está 17 pasando. años de edad y creo que es inapropiado lo que está pasando aquí y yo creo que usted tiene que ver esta evidencia y tomar acción sobre esta Claro que sí, es persona. más complicado Que todavía no porque vas a él ser tiene- médico Sí, nunca está jamás. tallado. En tu vida aquí no vas a ser médico jamás. Doctora, pero ¿Ok? él me dijo que buscara la forma de que el niño se quedara en la casa. Yo lo Pero yo sabía. no te he Sí, dicho eso, él, doctora. él Y me esta dijo que fue la buscara- forma. Bueno, ¿Te pareció bien buena? Doctora, Típica yo- cubana. yo no sé nada. Típica Doctora, forma mi cubana. hermano. Todo lo Él resuelven con sexo Yo no y lo con sé, alcohol. doctora, Qué yo- sabroso. Pero ¿quién Perdón, eres tú? yo soy Bueno, cubana ¿quién también. eres tú? Y ya ¿Quién no eres vivo tú, ahí. entonces? Pero no nos podemos degenerar a este punto. Tuvimos que haber luchado y seguir luchando y no dejarnos aguar de esta manera. Porque nos diluimos. ¿De qué te sirvió la medicina a ti? Para nada te Doctora, sirvió. este hombre no Porque puede no tener tuviste la custodia moral de mi hermano. ninguna. Aquí tiene la evidencia. Gracias. Usted la va a ver. El mismo muchachito se la va a dar. Decisión del caso. Le entregan los $30,000 a esta niña. Doctora, pero ese es Son mi de dinero, ella. doctora. Es de ella, ese es su dinero. Es el dinero y además, que voy a emplear ahora, para ellos, doctora, ahora, por Dios. se le entrega a Tengo ella. gusto, Le voy a dar doctora. la custodia a ella de su hermano. Porque tú Pero te ¿cómo casaste le puede con una dar la custodia a degenerada. una criatura, Con una doctora? degenerada. Yo no Te sé, casaste. Y además, no lo le sé, pediste doctora. ayuda y ahora vas a tener que buscar No abogados, es ayuda, criminalistas doctora. y Yo todo. no tengo nada que ver Custodia en el de tu asunto, hermano, doctora. $30,000 en 30 No me días. parece, He doctora. dicho, caso cerrado. Y albacea del dinero del hermano también. Pongámoslo en la orden. Caso cerrado. Y eso quiere decir que tienes que educarte para poder conversar con tu hijo. Yo no me estoy oponiendo a no educarme. Pero fíjate, Lo mismo fue lo que le dije a Entonces,